en hablar. Perfecto. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Lamentamos esta pequeña demora, pero ya estamos listos para iniciar. Queremos darles la bienvenida a este webinar que estamos organizando como la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de las Américas. Y el día de hoy les quiero presentar a nuestro profesor Fernando Rivas, quien colabora como docente investigador de nuestra carrera y quien les ha llevado a nuestros estudiantes mucha parte del conocimiento práctico de la parte de biotecnología vegetal. Fernando es ingeniero en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, es máster en biotecnología molecular y celular de plantas por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es docente del laboratorio de biotecnología vegetal y cultivo in vitro de la carrera, donde realiza investigación básica y aplicada sobre temas relacionados a mejora vegetal y propagación masiva de plantas. Fernando ha participado en congresos y simposios en calidad de expositor y ha dado cursos de capacitación en temas relacionados a cultivo in vitro de tejidos vegetales. Ha dirigido varias tesis de pregrado y ha publicado artículos científicos indexados sobre temas relacionados a agricultura. Es coautor de una patente de invención de un dispositivo de inmersión temporal para la propagación masiva de plantas. Además, Fernando se desempeña como corresponsal nacional para Ecuador de la International Association of Plant Biotechnology, con sede temporal en Corea del Sur. Fernando, te damos la más cordial bienvenida y te deseo mucha suerte el día de hoy. Muchas gracias, Emilia. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de un tema importante que realmente no se ha tratado mucho porque no se ha logrado sentir en su real dimensión. ¿Cómo se producen los alimentos, especialmente vegetales, que consumimos en esta pandemia? Como todos sabemos, la gente necesita alimentarse y necesita alimentarse bien. La alimentación es una preocupación importante de todas las familias que buscan a toda costa abastecerse de la cantidad y calidad suficiente de alimentos para esta época de crisis. El abastecimiento de los alimentos es la primera causa a nivel mundial por el que las personas rompen el aislamiento preventivo, y aunque no se tienen datos de los modos ni las estadísticas de contagio por esta vía, podría ser una causa importante para el crecimiento de los casos de COVID-19 en el Ecuador y en el mundo. Si la recomendación es aislarse, ¿quién produce lo que comemos? ¿Cuánto tiempo se podría mantener la producción de los alimentos de tal forma que no se genere escasez y sobre todo malnutrición? Ahora lo veremos. Para empezar, analizaremos el contexto actual de la producción de los alimentos en este tiempo de pandemia y cuáles han sido las acciones que se han tomado sobre la marcha para asegurar la distribución de los alimentos. Analizaremos también los posibles escenarios post-pandemia y cuál va a ser el futuro de los alimentos. Finalmente, revisaremos cómo la biotecnología vegetal puede contribuir de manera estable a la producción de los alimentos en el mediano y corto plazo. Analizando el contexto, el día 11 de marzo del año en curso, la OMS declaró a la enfermedad producida por el nuevo coronavirus como una pandemia global. Una de las recomendaciones iniciales de la OMS, debido a la alta tasa de contagio, fue la implementación de medidas de distanciamiento social para reducir los casos de la nueva enfermedad. Muchos países iniciaron el aislamiento preventivo, para proteger sus sistemas sanitarios de una ola de casos que podría provocar un alto índice de mortalidad, como lo observamos en estos días, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, en mayor o menor medida. Una de las preocupaciones de la población más importantes fue justamente el abastecimiento de los alimentos. Y es lógico pensarlo, la gente necesita comer. Las poblaciones no estuvieron dispuestas a pasar hambre y eso se observó en los primeros días de la declaratoria como pandemia de la COVID-19. Si podemos recordar qué fue lo que pasó, la gente empezó a desbordar las cadenas de supermercados, mercados, con el objetivo de abastecerse de alimentos de primera necesidad. Los gobiernos empezaron a pensar ya en estrategias para mantener sus cadenas de producción y distribución de los alimentos activas, con el objetivo de que la gente cumpla el distanciamiento social y no rompa el confinamiento, justamente para evitar que esto se convierta en una crisis sanitaria y social. Pero, ¿qué piensan las Naciones Unidas
y sus organizaciones adscritas como la FAO, OMS y Programa Mundial de Alimentos sobre la producción de los mismos para la humanidad. Actualmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, considera que no existe una crisis de alimentos causada por la pandemia de COVID-19, pues como les mencioné anteriormente, los gobiernos mundiales han hecho lo posible por mantener las cadenas de suministro activas. Esperen un momento. Ya, espérenme un momentito, por favor. Necesito compartir la presentación. Mil disculpas, lo siento muchísimo, no me di cuenta que me estaba compartiendo. A ver, ¿me confirman, por favor, si ya logran ver? Sí, Sí, pone en modo presentación. Sí, ya, muchas gracias. Lo siento muchísimo. Ya. Como les decía, actualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, considera que no estamos en una crisis de alimentación, causada justamente por la pandemia de COVID-19, pues como les mencioné anteriormente, los gobiernos mundiales han hecho lo posible por mantener las cadenas de suministro activas, es decir, que los alimentos empiecen a fluir desde los productores hacia los intermediarios y luego, obviamente, hacia los consumidores. Asimismo, es importante mencionar que existía un amplio stock de alimentos para abastecer a toda la gente, al ritmo que se venía manteniendo en el último año. Así que por lo pronto no corremos un riesgo de desabastecimiento de alimentos a corto plazo. Se han identificado ciertos cuellos de botella, especialmente en el transporte de los alimentos y la logística de la distribución. Sin embargo, se han logrado subsanar en estos últimos meses, de manera que no hemos logrado o no hemos sentido el desabastecimiento de los alimentos. Sin embargo, la FAO reconoce que existe un riesgo inminente en el mediano y en el corto plazo para la seguridad alimentaria en todos los países del mundo. Y esto se da por varias razones. La primera es que estamos consumiendo los alimentos que se produjeron en cosechas anteriores, tanto en el año pasado como a inicios de este año, por lo que justamente la escasez no se ha sentido en este momento. Pero cabe hacerse una pregunta aquí. ¿Qué va a pasar con las cosechas futuras? Muchos cultivos se tuvieron que abandonar en todo el mundo debido a la crisis sanitaria. Mucha gente del campo tuvo que dejar sus cultivos para confinarse y evitar contagios. Varias industrias productoras de insumos agrícolas y pecuarias tuvieron que cerrar, desabasteciendo a los agricultores de los insumos básicos para la producción de los alimentos, especialmente aquellos que son de alta demanda, como por ejemplo frutas frescas, verduras y cereales, algunas de las cuales lamentablemente se perderán en este año, generando incertidumbre en los organismos responsables de la alimentación, tanto gubernamentales y no gubernamentales, con y sin fines de lucro. Adicionalmente, se suma la desaceleración económica que han sufrido los países para sus actividades productivas, incrementando el riesgo de una crisis alimentaria por el aumento en las tasas de desempleo, especialmente en los países más pobres y en vías de desarrollo, así como problemas en el acceso a los alimentos. Por esta razón, cada país va a buscar asegurar su alimentación, la alimentación para sus respectivas poblaciones, lo que limitaría la exportación de los alimentos, afectando a la movilización mundial de los mismos, algunos de ellos tan esenciales como el trigo, el maíz, la cebada, el sorgo, la soya y entre otros. Esto será más notorio en aquellos países que son importadores netos de alimentos, tanto desarrollados como no desarrollados. Sabemos que existen países que dependen enteramente de la importación de alimentos para sostener sus sistemas alimentarios. En esta hipotética situación se evidenciará un desabastecimiento que también será mucho más acrecentado por los cierres de las fronteras implementados para evitar la diseminación del virus. Al cerrar las fronteras, obviamente no hay una movilización de alimentos y se genera desabastecimiento. En un hipotético caso, esto podría cambiar la balanza geopolítica mundial, generando conflictos a nivel diplomático y, por qué no decirlo, generar hasta conflictos bélicos. Bueno, en cualquier escenario, los más afectados en cada país del mundo serán los segmentos más pobres y vulnerables de la población,
incluidos los migrantes, los desplazados y los afectados por conflictos bélicos. Se ha observado también que los países en crisis económicas prolongadas también sufren una inversión insuficiente en salud pública, lo que amplificará los efectos de la pandemia al generar problemas de salud por malnutrición que no serán atendidos efectivamente. Esto es especialmente grave en África subsahariana y en América Latina, donde las inequidades en cuanto al acceso a los alimentos hacen mella en la población. Sin embargo, la FAO indica que no debemos caer en pánico y debemos observar el transcurso de los hechos para ver cómo reacciona el mundo ante el avance de la pandemia. Vamos a ver que más adelante la FAO cambia ligeramente de opinión con respecto a este escenario. Pero, ¿qué soluciones se han implementado en este tiempo de pandemia para asegurar la producción y distribución de los alimentos? La preocupación se centra en aquellos países que ya atravesaban problemas de seguridad alimentaria antes de la explosión de la pandemia, es decir, los países que ya se reportaban con problemas de hambre entre sus poblaciones. La escala integrada de clasificación de la seguridad alimentaria de la IPC, en su informe de 2019, indica que el mundo ya sufría las consecuencias de una seguridad alimentaria, de las cuales se reportó que al menos 135 millones de personas en el mundo están en riesgo alimentario, de las cuales aproximadamente la mitad, es decir, 73 millones de ellas se encuentran en África, 43 millones en Asia y 18.5 millones en América Latina y el Caribe. Un análisis más profundo determinó que en los 55 países cubiertos por el reporte, 75 millones de niños sufrieron malnutrición y otros 17 millones sufrieron emaciación. La emaciación es un fenómeno por el cual la gente pierde peso, más del 10% de su peso corporal, por un periodo largo de inanición. Con estos datos se inició el año 2020, donde la escala de seguridad alimentaria marcaba un 3, que indica, según la tabla, una crisis alimentaria que debe ser resuelta para evitar una brecha en el acceso de los alimentos. Es así que, a pesar del optimismo inicial de los primeros meses de la pandemia, donde la FAO indicaba que no se atraviesa una crisis alimentaria aguda, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que al menos 250 millones de personas sufrirán hambre aguda durante este año, producto de esta crisis sanitaria por el SARS-CoV-2. Y esto es el mediano y el corto plazo, por lo cual se deben pensar ya en acciones urgentes. Ya profundizando un poco más en la información, la FAO, en un reporte de abril, hace clara la preocupación de las Naciones Unidas por el hambre en el mundo, cambiando ya un poco el discurso sobre la crisis alimentaria. Al inicio de la pandemia, en marzo de este año, la FAO indicaba que no iba a haber una crisis de alimentos, pero ya avanzando poco a poco la pandemia ya se fue cambiando un poco el discurso y ya se habla de una crisis alimentaria. Esta pandemia apunta al aparecimiento de una recesión económica sin precedentes, con una disminución del casi 3% en el PIB mundial según los datos del FMI. Esto se hace mucho más evidente en el África subsahariana, es decir, al sur del desierto del Sahara, en donde se concentran los países más pobres del mundo, donde actualmente, sin considerar la pandemia, se estima que una cuarta parte de la población total sufre desnutrición. En otro aspecto del análisis, se estima que las pérdidas del PIB de los 101 países importadores netos de los alimentos llegarán hasta 80 millones de dólares solamente en el rubro de alimentación producto de esta pandemia, sumado obviamente a las pérdidas que ya tenían antes del inicio de la pandemia, lo que podría provocar un problema de inseguridad alimentaria que los países y sobre todo las Naciones Unidas deben resolver. Como conclusión de este estudio, la FAO insta a los países a adoptar medidas de protección social para no perder la seguridad alimentaria. Hasta el 3 de abril, más de 106 países han adoptado alrededor de 400 medidas de protección social para garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones. Entre ellas, la transferencia de dinero en efectivo para la adquisición de los alimentos para los segmentos más pobres de la población, subsidios económicos, exención de impuestos a pequeños agricultores
y la implementación de programas de beneficios para las personas más pobres y desempleadas, entre otras más. Aunque esta pueda ser la solución ideal, muchos países, entre ellos africanos, no podrían mantener un flujo efectivo constante para mantener su sistema alimentario, por lo que la cooperación económica internacional se hace importante en esta crisis para mantener sistemas alimentarios fortalecidos y resilientes. Sin embargo, las políticas de Estado deben estar orientadas, es una recomendación de las Naciones Unidas, a la reactivación de la economía y no para mantener un sistema de alimentación basado en protección social, al menos en los países que pueden hacerlo como el nuestro, es decir, en países que podamos reactivar la economía. En aquellos que no puedan hacerlo y no es un escenario diferente al del nuestro, es importante mantenerlos sostenibles e igualitarios para no generar brechas en el acceso a los alimentos, recordando que las políticas actuales se basan en una cantidad suficiente, entre comillas, de alimentos para todo el mundo. Se debe considerar también el hecho que no se sabe cómo se va a desenvolver en el futuro la agricultura para abastecer de alimentos a las poblaciones. En este contexto, el Programa Mundial de los Alimentos, WPF, solicitó financiamiento adicional a las Naciones Unidas para garantizar la distribución de los alimentos a las personas de los países más golpeados, justamente desde el primer día de la pandemia. Con este financiamiento se ha podido aumentar el flujo de camiones, aviones y transportes para la movilización y logística de los alimentos en los países más vulnerables por esta crisis. El objetivo del Programa Mundial de Alimentos es mantener todos los programas de distribución activos y responder adecuadamente al aparecimiento de nuevas crisis alimentarias producto de la pandemia. Es importante garantizar el suministro de alimentos al programa para que éste pueda cumplir su propósito con poblaciones que requieren este beneficio. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas cuenta con una vasta experiencia en este tema con los hechos suscitados durante la epidemia de ébola de 2014, donde se aseguraron el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables de la zona afectada. Sin embargo, nuevamente, es importante recalcar que los países deben tomar estas iniciativas de forma temporal, de manera que se evite el proteccionismo excesivo a sus poblaciones, siempre manteniendo, obviamente, este programa abierto para aquellos que son más necesitados. Esta pandemia nos trae justamente una necesidad. Es de suma urgencia que el mundo cambie o inicie un cambio en el modo de vida y en el modo en el cual se está alimentando. Pues los últimos reportes de las Naciones Unidas indican que este virus demorará mucho tiempo en eliminarse y quizás nunca se logre eliminar. Entonces, nos urge un cambio en las políticas de convivencia en un mundo post-pandemia y la agricultura y sobre todo la producción de los alimentos no están exentos de ello. Pero, ¿qué se está haciendo actualmente en el mundo para enfrentarse a este escenario post-pandemia para asegurar la producción de los alimentos? Es un tema súper importante. Recuerden, la mayoría de personas rompe el aislamiento, rompe el distanciamiento social para abastecerse de los alimentos, más que cualquier otra causa. Entonces, esta crisis ha resaltado o ha puesto en evidencia las principales desigualdades existentes en los sistemas alimentarios mundiales. Se ha recalcado que el sistema vigente no cumple con el propósito hambre cero, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 2 de las Naciones Unidas. Y sobre todo, las empresas privadas responsables de la producción de los alimentos tampoco contribuyen a que éste pueda ser alcanzado. Es así que el sistema actual no puede continuar como en los últimos años y sobre todo recalcando en estos tiempos de pandemia. El Comité de Seguridad Alimentaria, CSA, que es una entidad adscrita a la FAO y a las Naciones Unidas, está trabajando actualmente en las directrices voluntarias para el sistema alimentario para la nutrición, con el objetivo de reorientar y transformar el sistema alimentario para que sea más resiliente y sostenible. Este tiempo de pandemia viene como anillo al dedo para este propósito. En este documento se analizan temas sobre transparencia de los sistemas alimentarios. Esto quiere decir que los gobiernos se deben comprometer a garantizar el adecuado acceso a los alimentos
sin generar brechas por motivos sociales y económicos. La producción sostenible de los alimentos en el contexto del cambio climático. Debemos saber que este es el real problema de la producción de los alimentos en el mediano y sobre todo en el corto plazo. ¿Sí? Cambio climático, no lo olviden. El acceso equitativo a dietas saludables, que implica que se debe adquirir o que se debe distribuir una cantidad y calidad adecuada de los alimentos, sobre todo a los segmentos más vulnerables de la población, entre ellos niños y mujeres embarazadas. La inocuidad de los alimentos consumidos. Esto quiere decir que nuestros alimentos deben ser seguros, es decir, que no nos causen ninguna enfermedad y que no tengamos que recurrir al sistema de salud por el consumo de los mismos. La cultura alimentaria, esto es importante porque muchas dietas de países vulnerables o en vías de desarrollo se basan en el consumo de productos locales. Entonces, los programas alimenticios deben estar orientados a la utilización de los productos nativos de la zona y sobre todo basados en su cultura como respeto a su identidad. La resiliencia de los sistemas alimentarios, esto quiere decir que puedan soportar varias crisis y sostenerse en el tiempo sin ninguna modificación. Y finalmente, programas sobre la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en los sistemas alimentarios, sobre todo para disminuir las brechas de equidad en los sistemas alimentarios. De la misma forma, el mismo CSA desarrolló un boletín informativo resumiendo el impacto que podría tener la COVID-19 sobre los sistemas alimentarios, analizando aspectos como oferta y demanda de los alimentos, impacto sobre el acceso de los alimentos, siempre incluyendo a los más pobres como la prioridad y sobre todo también analizando un tema que no se ha tomado mucho en cuenta en esta crisis. ¿Cómo están accediendo a los alimentos aquellos que han sido diagnosticados con COVID-19 y que no pueden adquirir sus alimentos? En este caso, se convierten en una población vulnerable que no debe ser olvidada. En este documento se han emitido algunas recomendaciones para los gobiernos, como las medidas de protección social, el mantenimiento de las cadenas de abastecimiento de los productos pre- y post cosecha, medidas de protección para los agricultores y trabajadores del sector alimentario. También la elaboración de lineamientos y protocolos para mantener los sistemas alimentarios apropiados, entre otras directrices. Ahora, hemos visto qué es lo que se ha tomado en cuenta ahora que estamos cursando esta pandemia. Ahora, analizando el contexto actual de los alimentos en esta pandemia, cabe hacerse una pregunta. Tomando en cuenta que nosotros consumimos la mayoría de alimentos de origen vegetal, ¿cuál será el futuro de la agricultura con este virus circulando por allí? Es una pregunta que a todos nos cabe. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya, por ejemplo, los supermercados no estén abastecidos? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, cuando ya los mercados no puedan sostener la demanda de los productos? Esa es una pregunta que se ha hecho y que obviamente ya empieza a tener respuesta. Sabemos que este virus llegó para quedarse y que no es posible predecir cuándo va a pasar esta crisis. O tal vez no sabemos si será algo que nos acompañe ya como parte de nuestras vidas. Según las proyecciones de la FAO, con las medidas necesarias propuestas en los anteriores temas, se estaría asegurando la producción de los alimentos de una manera eficiente para sostener la alimentación post-pandemia, aunque no se han precisado mayores detalles de lo que se ha dicho anteriormente. Ya sabemos que las Naciones Unidas pueden cambiar de parecer en cualquier momento. Sin embargo, hay un grupo de agricultores que son especialmente vulnerables y que se verán afectados a mediano y corto plazo. Aquellos que viven de la agricultura local y de subsistencia. La agricultura local es aquella que lo hacen pequeños agricultores para obtener alimentos que luego van a intercambiar por otros y así sustentar sus dietas. En estos últimos años, más bien dicho, la agroindustria se ha abastecido en gran medida de los agricultores locales. Hasta ahora no tenemos datos concretos, pero se sabe que muchas agroindustrias y procesadoras de alimentos se abastecen de las cosechas que adquieren a los agricultores locales. Pero hay un problema grave aquí.
no necesariamente estos reciben un precio justo por su trabajo, ¿sí? Y eso lo hemos notado nosotros también. En este tiempo de pandemia, este tipo de agricultura, la agricultura local y de subsistencia, es la que más se va a afectar, ya que sus agricultores generalmente son de bajos recursos, no tienen protecciones sociales, como por ejemplo acceso a la seguridad social y a beneficios de ley, y sobre todo presentan los más bajos niveles de educación, ¿sí? El acceso a la educación en esta población es particularmente deficiente. Es por ello que la FAO se hace presente para que las medidas de protección social no se queden en los grandes productores, sino que también lleguen a los agricultores más pequeños. En este documento del 15 de abril, la FAO hace un análisis de la situación de los agricultores locales y pequeños en el contexto de la pandemia de COVID-19, justamente para la introducción de sus productos en los mercados. Y hacen una serie de recomendaciones tomando la experiencia de los países afectados por la epidemia del ébola en 2014, es decir, hacen un feedback, una retroalimentación de la experiencia previa que tuvieron en la epidemia de ébola y sobre todo haciendo un feedback, una retroalimentación con los resultados efectivos que han recibido de los países que han afrontado la crisis de la COVID en los primeros lugares. Se indica, por ejemplo, los casos de Italia y China, que como se sabe fueron los países, los primeros países y los más afectados por la pandemia. Sí, bueno, China ya no lo es, pero bueno, fue en un principio. En este documento se observa cómo el confinamiento llevó a la baja demanda de los productos locales y al cierre de los mercados al aire libre para evitar la diseminación del virus. Estos países destinaron fondos para la adquisición de estos productos a los agricultores locales y sobre todo implementaron medidas de protección para que no se vean afectados, es decir, que no pierdan sus ingresos y sobre todo que no se vean motivados a romper el aislamiento preventivo para comercializar sus productos. Se implementaron centros de acopio donde transportes contratados por los mismos gobiernos recolectaban los productos y los distribuían por los centros de abastecimiento para que lleguen a los consumidores, manteniendo siempre una política de precio justo. Obviamente, el precio que debe ser pagado a estos agricultores. También se desarrollaron plataformas de e-commerce, de comercio electrónico, para que los agricultores comercien sin peligro de contagiarse en los mercados y ferias libres. Se han implementado también políticas para promover las asociaciones entre pequeños agricultores, es decir, fomentar la libre asociación, el cooperativismo entre agricultores pequeños, estimulándolos para el armado de canastas básicas con productos y llegar directamente a los consumidores, evitando así los intermediarios. Un problema que no se ha mencionado es que aquellos agricultores, es el de aquellos agricultores pequeños que abastecen a colegios y escuelas rurales. Asimismo, muchos de los hijos de estos agricultores pequeños asisten a escuelas donde su nutrición depende exclusivamente de los programas de alimentación gubernamental en las escuelas. Esta pandemia ha desnudado un problema muy importante de seguridad alimentaria para este tipo de población. Algunas de las respuestas de los gobiernos ha sido garantizar los programas de alimentación en la escuela a través de subsidios e incentivos económicos para las familias que se encuentren en una mayor situación de vulnerabilidad. Es así que en el Reino Unido se han entregado tickets de alimentación a las familias de los estudiantes que son más necesitados para que no pierdan el beneficio de la alimentación escolar. Asimismo, en Brasil, el Parlamento aprobó una ley en la que todos los alimentos del programa escolar se distribuyeran entre todos los estudiantes, ¿sí? Y mes a mes o semana a semana se abastezca de este tipo de alimentación. En el mismo país, algunos estados promulgaron leyes locales para que los pequeños productores abastecieran de estos alimentos a escuelas y hospitales, ¿sí? A las que están funcionando. De la misma forma, este documento habla también sobre cómo los gobiernos deben garantizar la labor agrícola de estos pequeños productores, es decir, asegurar que ellos mantengan su mismo estilo de vida. Donde, por ejemplo, se toma el caso de Italia, en donde el gobierno ha dado incentivos para facilitar el movimiento de ellos entre las diferentes regiones para movilizar sus productos. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un paralelismo en el caso de nuestro país, de Ecuador, con el ejemplo de la zafra.
La zafra es la cosecha de la caña en el cual grandes cantidades de gente proveniente de la sierra baja hasta la costa para trabajar como zafreros durante la cosecha de la caña. Entonces, obviamente con el peligro de la pandemia, no sé cómo estará el problema de la zafra ahora, pero evidentemente los agricultores y los zafreros no se van a poder mover y eso genera un problema social también. Asimismo, en Italia se ha permitido que los estudiantes de agronomía sean contratados de forma temporal por el gobierno para ayudar a los agricultores rurales en su labor agrícola. De la misma forma, las directrices recomendadas en este documento abordan las medidas de protección para que los agricultores pequeños no se contagien de COVID-19, es decir, con la entrega de suministros de protección para evitar los contagios. De la misma forma, se insta a los gobiernos a que inviertan más presupuesto en agricultura, es decir, que incrementen el dinero estatal que le destinan a los programas de agricultura, sobre todo a la agricultura local, para dotar de resiliencia a estos sistemas productivos y que en el futuro no generen un problema de inseguridad alimentaria. Se toma en este caso el ejemplo de China, que según los datos de este reporte, ha emitido una serie de incentivos para mantener la agricultura local, tanto por parte de entidades gubernamentales como de bancos privados chinos, como por ejemplo el otorgamiento de créditos para microemprendimientos con tasas muy bajas de interés y cero garantías, inversión para adquisición en tecnología y equipamiento para mantener y preservar los alimentos, créditos para implementar mejores técnicas de cultivo, entre otras medidas de protección. Otra de las preocupaciones de las Naciones Unidas tiene que ver con la pérdida de los alimentos y sobre todo el desperdicio. Todos hemos sido testigos alguna vez de cómo se desperdician los alimentos en los países. Se estima que alrededor del 30% de los alimentos producidos en el mundo se pierden o se desperdician. Se estima que por causa del cambio climático se aumente este porcentaje. Si nos ponemos a pensar, esto es escandalosamente injusto si nos damos cuenta que antes de la pandemia, ya existía una crisis alimentaria. Todos los datos que les presenté anteriormente. Es así que la FAO también realiza recomendaciones a los gobiernos para evitar que los cultivos se pierdan durante la pandemia, con el objetivo de que los gobiernos gestionen y minimicen estas pérdidas y conciencien a la población para evitar el desperdicio de alimentos. Entre las recomendaciones más importantes que realizan para esto está el aumento en la inversión en el sector agrícola, incentivos para pagos de precio justo, mantener la logística de la inversión y estimular el desarrollo de programas públicos de mejoramiento genético para desarrollar cultivos más adaptados y productivos. Con respecto al manejo del desperdicio alimentario, estas recomendaciones se enfocan en dos direcciones, tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. En los primeros, las recomendaciones se centran en la concienciación de la adquisición de los alimentos y consumo de los mismos, es decir, tratar de adquirir lo que se necesita. Asimismo, la generación de bancos de comida en mayor cantidad y más eficientes para asegurar la distribución de los alimentos a los más necesitados. Organizar y reorganizar los programas de redistribución de los alimentos y sobre todo gestionar políticas públicas para evitar las compras de pánico, es decir, lo que vimos al inicio de la pandemia, el desabastecimiento por pánico, que es una de las causas principales también del desperdicio de los alimentos. Y bueno, así podríamos pasarnos toda la tarde y noche conversando sobre la gestión de recursos hídricos, incentivos a los mercados, alimentación urbana y rural, entre otras, que ya se han visto o ya se han abordado de forma general. Ahora quiero conversarles un poco de cómo nosotros, los biotecnólogos, especialmente los biotecnólogos con especialidad en plantas, podemos contribuir a esta nueva realidad post-pandemias. Podemos convertirnos en actores importantes de la producción de los alimentos en el mediano y largo plazo. Ahora, ya entrando en la recta final de nuestra charla, ¿cuál puede ser nuestro rol como biotecnólogos en la producción de los alimentos para la humanidad? Ahora, en tiempos de pandemia y en general en cualquier contexto. Ojo que esto es un desafío que nosotros tenemos para modificar nuestro sistema de vida
y también la forma en la cual nosotros producimos los alimentos. Desde la Revolución Verde, propiciada por Norman Borlaug, no se ha vuelto a ver una iniciativa biotecnológica para producir alimentos de una forma eficiente con el objetivo de erradicar el hambre en el mundo. A pesar del desarrollo de la ciencia y la tecnología, la investigación biotecnológica ha sido limitada y confinada al ambiente académico, sin una aplicación realmente práctica, sobre todo en el contexto de los países en vías de desarrollo como el nuestro. La situación se presenta como un enorme desafío para garantizar la producción de los alimentos de una forma eficiente, donde la biotecnología podría jugar un rol importante, tal como se ha visto en otras áreas durante esta pandemia. Por ejemplo, la creación de fármacos y la creación de vacunas para combatir la pandemia del virus. Como hemos visto, las recomendaciones que ha realizado la FAO en esta pandemia se presenta como una oportunidad para que la ciencia biotecnológica resuelva o plantee soluciones prácticas a estos problemas reales, pues se cuenta con las obtenciones precisas y desarrolladas para este propósito. Ahora les voy a presentar algunos aspectos en los que la biotecnología vegetal puede contribuir a la producción de los alimentos. Pero antes quiero mostrarles esta foto en donde podemos ver a un científico con uno de los logros más importantes de la primera revolución verde, que es el arroz enano, variedad IR8, en donde nosotros podemos ver que en este tipo de obtención se prioriza la producción de más grano, a pesar de que la planta, es más pequeña comparado con las variedades originales, que son estas de aquí, en donde se prioriza la producción de más material vegetativo, en este caso se convertirá en paja después, con la producción de menos grano. Este cultivo generalmente es más eficiente porque consume menos recursos y produce más. A eso es a lo que nosotros queremos aspirar con la biotecnología en la producción de los alimentos, ¿sí? Entonces, algunas de las recomendaciones que yo voy a proponer en esta charla es, en primer lugar, la potenciación de los institutos públicos de investigación agronómica para el desarrollo de proyectos de mejora de los alimentos. En nuestro país tenemos un instituto, el INIAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Este es el referente de investigación agronómica en nuestro país, que sin embargo ha sufrido varios recortes en su presupuesto, a diferencia de lo que recomienda la FAO. Otra de las recomendaciones es que se deben crear comités interinstitucionales con la participación de expertos para el desarrollo de políticas de producción de alimentos y nutrición basados en evidencia científica, resilientes y sostenibles. En todo el mundo existen expertos con la capacidad suficiente para proponer políticas de este tipo. De la misma forma, los ciudadanos también debemos empoderarnos y exigir a los gobiernos el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, y también debemos exigir a los candidatos que se incluyan estas propuestas dentro de sus campañas, ¿sí? Estamos viendo en la actualidad que la pandemia, que la ciencia, más bien dicho, ha contribuido muchísimo para minimizar los efectos de la pandemia. Otra de las recomendaciones es la socialización del empleo de estrategias biotecnológicas para mejorar características agronómicas de interés en los cultivos más importantes. Aquí, la academia puede ser un aporte importante, pues las facultades de agronomía de las diferentes universidades pueden trabajar en cooperación para proponer y socializar estas estrategias. Cada país tiene el contingente humano necesario y el nuestro no es la excepción. Es importante recalcar que todas estas estrategias propuestas, obviamente, deben estar enmarcadas en el ámbito de los 17 objetivos que tienen las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Si estas estrategias biotecnológicas no cumplen con estos objetivos, con las metas planteadas para estos objetivos, no se deberían implementar. En tiempos de pandemia, implementar programas desde cero va a ser muy difícil porque ya tenemos el mal aquí, tenemos el problema. Por eso, una de las recomendaciones que hago también es la aplicación de programas biotecnológicos exitosos y sobre todo libres de patentes para asegurar la nutrición y el acceso de los alimentos
en condiciones esenciales para el mantenimiento de la seguridad alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos, en este contexto, propone en un artículo algunas soluciones para el problema del acceso a los alimentos. La biofortificación. Todos hemos conocido alguna vez un alimento biofortificado o en su defecto solamente fortificado. Este es un proceso por el cual se le dota a un alimento específico de un nutriente adicional para suplir la ausencia del mismo en los alimentos consumidos. Por ejemplo, sabemos que muchas poblaciones consumen o bien solo yuca, o bien solo plátano, o bien solo arroz, o bien solo trigo. Entonces, la idea de la biofortificación es hacer que estos alimentos que se consumen son los únicos que se consumen en estas poblaciones, lleven nutrientes adicionales para justamente favorecer la nutrición. Esto es especialmente importante, como les dije, para estas poblaciones en donde no llegan los alimentos en cantidad ni en la variedad suficiente para asegurar una nutrición adecuada. La biofortificación puede ser artificial. En este caso, añadir directamente el nutriente que le falta al alimento en el procesamiento final. Por ejemplo, la leche fortificada o el cereal fortificado. O este puede ser natural, entre comillas. Es decir, que el alimento se biofortifique por cuestión de su genética en el campo. Para los asistentes que no tienen experiencia en biotecnología, les voy a mostrar algunos desarrollos biotecnológicos de alimentos biofortificados que contribuirán positivamente a mantener la seguridad alimentaria en los tiempos de pandemia y post-pandemia, sobre todo. El primero que quiero mostrarles es el proyecto del arroz dorado o el Golden Rice, que ya mis estudiantes de biotecnología lo conocen, y no es más que el proyecto por el cual se biofortifica el arroz para que produzca beta-caroteno. El beta-caroteno es el precursor principal de la vitamina E. El arroz normal, de la vitamina A, lo siento. El arroz normal no tiene beta-caroteno, por lo tanto, no nos va a proveer de vitamina A. Este proyecto que utiliza ingeniería genética dotó de la producción de beta-caroteno al arroz para justamente aquellas poblaciones que subsisten solamente del consumo de arroz tengan una fuente adicional de vitamina E y evitar las complicaciones por la deficiencia de la misma, como por ejemplo malformación en los fetos, muerte fetal y en los niños xeroftalmia, que es la pérdida de la visión. Aquí en este link ustedes pueden ver más adelante si quieren cómo es el proyecto Golden Rice, un proyecto sin fines de lucro desarrollado por un consorcio de investigadores del Instituto Federal Suizo. ¿Sí? El segundo ejemplo que quería mostrarles es el del tomate púrpura. Este es algo que me encanta promocionar porque este tomate es un tomate que ha sido biofortificado con antocianinas. Es decir, el tomate por cuenta propia produce estas sustancias que son beneficiosas para la salud. Se ha visto que el consumo regular de antocianinas contribuye a minimizar los efectos del estrés oxidativo producido por el consumo de los alimentos, el estrés generalmente que se produce y las condiciones de vida que las personas tienen. Eso se puede observar, por ejemplo, en las uvas, en las fresas, en los frutos rojos y frutos negros, que contienen grandes cantidades de estas antocianinas y sobre todo se recomienda que se consuma, pero estos son extremadamente caros para poblaciones que no tienen acceso a los alimentos. Entonces, en un estudio con ratones, se demostró que aquellos que consumían este tomate púrpura retrasaban el aparecimiento de tumores y aumentaba su expectativa de vida, obviamente en condiciones de laboratorio, por lo cual podría convertirse en una alternativa eficiente para un proceso de biofortificación de los alimentos. Cabe recalcar que ninguno de estos dos ha sido aprobado aún para el consumo humano. ¿Sí? Eso ya lo vamos a analizar más adelantito. Otro de los ejemplos que quería mostrarles es una soya. La soya es una leguminosa que nosotros consumimos y que se produce aceite a partir de ella, que fue modificada por ingeniería genética para la producción de vitamina E y un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados, como los omega 3, 6 y 9. De tal forma que un aceite de soya barato, que es muy barato, pueda tener las mismas propiedades que tiene un aceite de oliva que es extremadamente caro. ¿Sí? Entonces, con eso podemos suplir la falta de estos nutrientes esenciales
que las personas, por no tener acceso a los alimentos, no pueden consumir. Otro de los ejemplos que quería mostrarles es una investigación en donde se generaron tomates biofortificados con ácido fólico. Como ustedes saben, el ácido fólico es una vitamina del complejo B que es importantísimo en los primeros meses del embarazo, que justamente lo que hace es prevenir malformaciones y sobre todo contribuye a la nutrición y al desarrollo óptimo de los niños. Entonces aquí lo que hacen es generar tomates que acumulan folato, el ácido fólico, que es otro nombre, para que puedan nutrirse, además de alimentarse. ¿Sí? Y finalmente, algo que nos preocupa a todos, ¿serán capaces las plantas o los alimentos vegetales de suplir la carne en algún momento de la historia de la alimentación? Pues en este artículo lo que se hace es justamente analizar por qué razón las dietas vegetarianas y las dietas veganas no funcionan del todo. Es porque las proteínas de las plantas generalmente tienen bajos contenidos de ciertos aminoácidos. Entonces, mediante la ingeniería genética, lo que se podría hacer es tratar de suplementar estas proteínas vegetales de tal forma que incluyan aquellos aminoácidos que les falta y asegurar una correcta alimentación. Logrando todo esto, podríamos depender menos de la carne y más de los productos vegetales. ¿Sí? Que es justamente la razón por la cual nosotros no podemos tener una dieta vegetariana estricta. ¿Sí? Bueno, eso con respecto a la biofortificación. Ahora, dentro de las otras recomendaciones que se dan, y esto les va a sonar un poco polémico, recomiendo el fomento del uso de los organismos genéticamente modificados con seguridad, ojo, con seguridad, y sobre todo flexibilizar las evaluaciones de ausencia de riesgo con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria. Deben saber ustedes que antes de aprobarse el consumo de un organismo genéticamente modificado o mal llamado transgénico, debe pasar por todo un proceso de inocuidad alimentaria en donde se debe determinar la ausencia de riesgo de este alimento. Este proceso de evaluación de ausencia de riesgo puede tomar hasta 15 años para un cultivo normal. Y obviamente eso es una de las limitantes por el cual esta tecnología de las OGMs no ha podido ser implementada del todo. ¿Por qué hago esta recomendación? Porque se han visto buenos resultados con la flexibilización segura de las condiciones de experimentación en los ensayos clínicos de vacunas y medicamentos contra la COVID-19. Y esta sería una excelente oportunidad para empezar a revisar los protocolos de determinación de ausencia de riesgo que manejan las legislaciones para regular la siembra y consumo de los OGMs para la alimentación. Como les dije, este quizás será el aspecto más polémico de la charla, pues todos sabemos lo que la gente piensa de los mal llamados transgénicos. Sin embargo, debo aclararles que varios estudios independientes avalan el uso seguro de los organismos genéticamente modificados para el abastecimiento de alimentos en ciertos países que aprueban su uso. Tenemos los ejemplos de los Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y otros más, que aunque con sus limitaciones y desafíos, pues implementan esta tecnología de una forma eficiente, si se podría decir así. Se pueden dar muchísimas charlas sobre este tema, pero obviamente no voy a profundizar sobre el mismo. Aquí les presento algunos ejemplos de cómo algunos de estos OGMs modificados para la agricultura pueden ayudar a mejorar la producción de los alimentos, como por ejemplo la tecnología BT, en la cual hacemos que las plantas expresen o produzcan su propio controlador biológico para impedir que las plagas les ataquen. ¿Sí? BT viene de una bacteria, Bacillus thuringiensis, que ataca directamente a los insectos. Entonces, esta tecnología se ha aplicado muy bien en países, en cultivos como el maíz, el algodón y la berenjena, en donde podemos ver unas comparaciones entre aquellos maíces que no son BT y aquellos que son BT, a los cuales no se les añade casi ningún tipo de plaguicida de origen químico para asegurar la producción de los alimentos. Otra de las técnicas que se pueden implementar es la resistencia a los plaguicidas, en donde a la planta se le hace resistente a cierto tipo de plaguicida para que soporte las dosis y que no disminuya su productividad. Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos es el de la soya Roundup Ready, que en un momento fue una patente de Monsanto, pero que ahora ya es liberada y puede ser utilizada por cualquier consorcio público para desarrollar sobre esta tecnología. Asimismo, otra de las aplicaciones que se puede utilizar
es la tolerancia a la salinidad, los cultivos que puedan adaptarse a las condiciones salinas tanto del suelo como del agua para poder producir en condiciones desfavorables de salinidad. Pues aquí podemos ver la comparación entre un cultivo que no es tolerante a la salinidad y uno que sí lo es, ¿sí? La productividad se mejora y sobre todo esto nos permite responder ante el cambio en las condiciones de cultivo que sufren sobre todo los países más pobres del mundo, ¿sí? Ahora, en la última parte de la charla voy a proponer también algunos desafíos, algunas propuestas que pueden ser resueltas por la biotecnología también. Una de ellas es trabajar sobre programas biotecnológicos para mejorar especies nativas y ancestrales para favorecer la agricultura local, como ya vimos, una de las recomendaciones de la FAO. Uno de los mayores problemas de nuestro país y en general de todos los países en vías de desarrollo es la importación de los alimentos, incluido el nuestro. ¿Sí? Debemos saber que mucho de lo que consumimos en nuestro país es importado. Una de las metas del objetivo Hambre Cero de las Naciones Unidas es que cada país sea autosustentable en la producción de sus alimentos. Esto se consiguió en un principio con la Revolución Verde. Sin embargo, después esta dio un giro para la producción agroindustrial de los alimentos, acaparados por monopolios agrotecnológicos, como los que ya conocemos nosotros. La idea es que los países, sobre todo los países más vulnerables, dejen de depender de los alimentos importados. Y con esto se busca tratar de mejorar a las especies nativas con el objetivo de fortalecer y mejorar las cadenas de producción local para la autosustentabilidad en la producción de los alimentos. Tenemos un ejemplo claro y funcional, el país Bangladesh, en el sudeste asiático, con su berenjena transgénica. La berenjena es un consumo que es nativo de Bangladesh y obviamente sufría pérdidas todos los años por acción de las plagas. Un consorcio público desarrolló la berenjena BT y se la distribuyó a los agricultores de subsistencia de forma gratuita para que puedan sostener su modo de vida con agricultura local, agricultura pequeña. Estos programas deben, como les dije, mantener un programa de distribución gratuita de semillas y en eso el INEAP es un actor fundamental, por lo tanto no se debe recortar su presupuesto, ¿sí? Y finalmente, la última de las recomendaciones que hago para ya ir finalizando esta charla es el fomentar en la sociedad el concepto de la agricultura urbana, ¿sí? Ya sabemos todos los pequeños huertos en las casas, ¿sí? Pero esto debe convertirse ya en una política pública. Por ejemplo, se pueden generar capacitaciones para el desarrollo de huertos familiares con el objetivo de autoabastecerse de algunos de los alimentos más importantes como parte, de una cultura encarrilada con la producción de los alimentos. Nosotros, como ciudadanos, debemos ya empezar a empoderarnos también en la producción de los alimentos, no depender de las cadenas de suministro, sino también ser autosustentables en algún momento, ¿sí? En algunos países, especialmente europeos, se incentivan en buena medida los agroemprendimientos urbanos para justamente con programas de divulgación científica gestionados por científicos, es decir, con lenguaje que se pueda entender, fomentar el desarrollo de estos huertos urbanos y también mediante la implementación de proyectos de vinculación con la comunidad justamente con este mismo objetivo. Bueno, hasta aquí hemos visto ya un análisis muy extenso de todo el contexto de los alimentos que nosotros estamos enfrentando en este tiempo de pandemia y en el tiempo post pandemia. Para finalizar, espero que con esta charla haya contribuido un poco a la información de cómo se encuentra la alimentación y la producción mundial de alimentos. Me hubiera gustado hablar un poco más porque hay un montón de información que se quedó fuera, pero el tiempo es apremiante. Les agradezco mucho por su asistencia a la charla y estaré gustoso en responder cualquier pregunta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fernando. Fue muy interesante haber visto la charla, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también el punto de vista social. Vamos a responder unas pocas preguntas debido al tiempo. La primera, ¿cómo se asocian los factores climáticos a la seguridad alimentaria en el marco de la COVID-19? Bueno, es una muy buena pregunta.
Bueno, el cambio climático ha sido uno de los problemas más importantes en la producción de los alimentos. Cada día escuchamos noticias justamente sobre los problemas que causa el calentamiento global en la producción de los alimentos. Por ejemplo, la disminución en las poblaciones de los polinizadores más importantes, como por ejemplo las abejas, las mariposas y ciertos insectos de los cuales las plantas dependen para polinizarse. Entonces, en este contexto actual de la COVID, no podría decir justamente cómo está afectando el cambio climático porque el cambio climático no se ha ido de aquí. Nosotros estamos todavía en riesgo del cambio climático. O sea, no porque hayamos parado de circular, porque hayamos dejado de producir gases de efecto invernadero, es que el calentamiento climático se ha ido. Hace falta muchos años de este tipo de vida para que podamos minimizar los impactos del cambio climático. Entonces, dentro de la COVID, la preocupación más grande que se da no es en la producción de los alimentos actual, sino más bien en el futuro, qué es lo que se nos viene, porque el cambio climático está ahí y no se va a ir. Pero en el mediano plazo, que es la preocupación más importante, no sabemos cómo va a responder el sistema de producción de los alimentos, porque como les dije, muchos cultivos se han tenido que abandonar a su suerte, ¿sí? Especialmente de agricultura local. Entonces, lo que va a suceder aquí es que, estimo yo más o menos entre el 2021 y 2022, vamos a tener una crisis fuerte de alimentos sumada al cambio climático. Entonces, considero, para responder a la pregunta, que esta pandemia es la oportunidad perfecta para empezar a cambiar el sistema de producción de los alimentos, cambiar nuestro comportamiento, porque de la mano de la superación de la crisis alimentaria por la pandemia también puede venir un poquito arrimada la solución al problema de la crisis alimentaria que se viene por el cambio climático. Sí, son exactamente las mismas recomendaciones que se hacen, por lo tanto, yo he decidido juntarlas para ilustrar y también empoderarnos, ¿no? Y conocer qué es lo que va a pasar al final. Ahora sabemos que no existe una crisis porque los estamos consumiendo lo que se produjo el año anterior. Pero ¿qué va a pasar el siguiente año? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Gracias, Fernando, que siguen aumentando las preguntas. ¿Qué obstáculos tendría en Ecuador la aplicación de técnicas o estrategias biotecnológicas debido a las restricciones constitucionales que existen, como por ejemplo la prohibición de transgénicos? Ya, ese es un tema bastante sensible que se toma, porque realmente el problema de nuestro país no es una legislación, es un problema de desconocimiento total. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Eh, la gente, en general, desde la misma sociedad, no nos preocupamos por informarnos. Generalmente nosotros nos dejamos llevar por las primeras impresiones que tenemos cuando se habla de transgénicos. Por ejemplo, imágenes de mazorcas y de frutas inyectándoles químicos que van a causarnos cáncer o que nos van a causar pérdida de cabello y entre otras cosas más que yo he leído. Entonces, el primer problema está en la información, porque un pueblo que no se informa es un pueblo que puede ser engañado fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la actualidad existe una presión económica muy importante en nuestro país para prohibirse el uso o la implementación de organismos genéticamente modificados en nuestro país. Y obviamente esa presión ha llegado hasta las autoridades que no pudieron soportar y tuvieron que incluir eso en un artículo constitucional. Muchas son las voces de científicos y de colectivos de producción, de productores de alimentos que están pidiendo la revisión de la derogatoria o la derogatoria de ese artículo constitucional que prohíbe la siembra y consumo de productos genéticamente modificados en nuestro país. Pero tampoco es tan fácil como eso. ¿Por qué razón? Porque estamos seguros de que los organismos genéticamente modificados o transgénicos van a contribuir a acabar el hambre global y eso tampoco es así. Necesitamos políticas que sean combinadas, ¿sí?, entre la biotecnología y sobre todo la sociedad civil. ¿Para qué? Para que se retroalimente de información y que se puedan proponer estrategias para generar nuestros propios OGMs, no depender de la importación, generar nuestros propios OGMs, analizando nuestras propias necesidades y sobre todo para contribuir a la mejora de nuestro propio sistema alimentario. Ese es uno de los objetivos que hablé de las Naciones Unidas.
garantizar la autosustentabilidad de los organismos. Pero con esta prohibición, nosotros tenemos como una pared para empezar a investigar, pero eso no nos impide a nosotros también empezar a investigar por nuestra propia cuenta, ¿sí? Investigar, como les dije, presionar a los políticos con evidencia científica para que se modifique esto. Y obviamente no dejarse amedrentar también por la presión que ejercen los otros grupos, porque ellos piensan instaurar otro monopolio de otro tipo de cultivos, ¿sí? Entonces la idea es trabajar en conjunto para proponer las mejores soluciones. Eh, Sinceramente, y contestando la pregunta, le veo negra esa situación en nuestro país, porque realmente en la actualidad existen otras prioridades para la agricultura y bueno, depende muchísimo de nosotros que cambiemos ese panorama. Gracias, Fernando. Mike David la pregunta, aparte de los OGMs, ¿qué otras estrategias biotecnológicas se podrían aplicar en este campo? Excelente pregunta, porque hay mucha gente que cree, y dentro del mismo gremio de la biotecnología, hay mucha gente que cree que los OGMs, los transgénicos, siempre hablo como transgénicos porque la transgénesis es solo una técnica de modificación, no todos los OGMs son transgénicos, pero hay gente dentro de la misma corriente que cree que los OGMs o los transgénicos son la solución a todos los problemas y no es así. Por ejemplo, esta prohibición que nosotros tenemos en nuestro país debería presentarse como una oportunidad para pensar en otras estrategias que no necesariamente implican la modificación genética. Por ejemplo, tenemos el caso de la mejora biotecnológica utilizando técnicas de cultivo in vitro, como por ejemplo cultivo y la obtención de líneas puras mediante cultivo in vitro, método haplodiploide, tenemos la fusión de protoplastos, tenemos la selección clonal in vitro, la selección celular in vitro, el rescate de embriones, la hibridación interespecífica, en fin, un montón de tecnologías que a lo largo de los años han sido eficientes en otros países y que no necesariamente implican la modificación, por lo tanto no están prohibidas en nuestro país, ¿sí? Entonces solamente es una cuestión de un poquito de voluntad política y también voluntad económica para que los gremios y las personas que controlan la cadena de producción de los alimentos, especialmente las grandes cadenas, también se involucren un poco en estas técnicas de mejoramiento. Lo que sucede en nuestro país es que vivimos en un comodismo total. Esto me funciona, esto produzco, y no es hasta cuando ya ha terminado o cuando ya está presente el problema, es que cuando dicen, a ver, ahora sí cambiemos, ya cuando es demasiado tarde. Entonces, ahí sí, nuevamente, el empoderamiento de la sociedad es importante aquí para presionar la implementación de políticas públicas, ¿sí? Basadas en esta evidencia y no necesariamente implementar OGMs, también se puede hacer por otras vías. Una pregunta relacionada. ¿Cómo los profesionales en biotecnología podemos cambiar la mala imagen que tienen los transgénicos? ¿Cómo mejorar la calidad de la información que se difunde al respecto? Esa es también una excelente pregunta. Algo de lo que adolece las ciencias biotecnológicas y en general la ciencia es problemas con un poco de la comunicación a la sociedad. Generalmente nosotros somos expertos en comunicarnos entre nosotros, los científicos, los investigadores, nos entendemos entre nosotros, pero generalmente es difícil comunicar a la sociedad. Entonces, yo creo que la primera forma con la cual podríamos limpiar un poco la imagen de los biotecnólogos es aprendiendo a comunicar ciencia, ¿sí? Comunicar ciencia, por ejemplo, traducir, si lo podríamos decir así, traducir la información biotecnológica, la información técnica, la información científica en una información que sea más digerible para la sociedad. Allí están, por ejemplo, los programas de capacitación y los programas de vinculación con la comunidad, que lo que buscan es, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje práctico, tratar de enseñar a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, allí viene un poco el problema de la ciencia, no sabe cómo comunicar. Entonces, la primera forma es saber cómo comunicar, porque en cambio los que se oponen son expertos en saber comunicar. Es comunicación visual, comunicación oral, comunicación escrita, son expertos. Nosotros nos limitamos a la comunicación científica y nada más, escribir papers, escribir boletines, que la gente común no lee un boletín ni un artículo científico. Entonces, es nuestra obligación empezar a transmitir esa información, a divulgar esa información de una manera práctica y de una manera óptima para que la gente pueda entender y empiece a despertarse esa curiosidad por saber qué comemos.
qué estoy comiendo, cómo viene lo que como. Quizás podría, si yo presiono para que estas técnicas se implementen, esta modernización en la agricultura se implemente, podría conseguir alimentos más baratos, ¿sí? Mi presupuesto de alimentación es muy alto. Entonces, si esto cambia, podría disminuir, acceder a mejores alimentos a más bajo costo y, por lo tanto, la sociedad se empieza a empoderar. Ese es el objetivo. Así podemos limpiar nuestra imagen. Ok, muchas gracias. En honor al tiempo vamos a hacer solamente 2 preguntas más. Camilo Calvache dice, muy buenas tardes, muchas gracias por su charla, ha sido muy completa, lo felicito. Le quería preguntar si cree que la situación actual permita que se puedan hacer cambios en la legislación en el país que permitan el uso de OGMs y la investigación para el desarrollo de cultivos editados genéticamente en especies nativas. Ya, ahí hay que dividir a la respuesta en varias partes. La primera es que sí se puede modificar la legislación. En la emergencia que estamos viviendo, hemos visto que han pasado muchas leyes, no sabemos cómo, pero han pasado bastantes leyes. Entonces, la respuesta a esa parte de la pregunta es sí se puede modificar. Solo hace falta voluntad política y obviamente hacer un buen texto para que la ley sea inclusiva, sea justa y que no favorezca a ciertos sectores. ¿Sí? Siempre se trata de que las leyes favorezcan a todos, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Sí se puede modificar la ley. La Constitución no lo sé, pero tal vez generar una ley que se enmarque dentro de la Constitución que permita investigar, se puede hacer. Ahora, a lo otro, nativos y local, es un poco más difícil. ¿Por qué razón? Porque nosotros mantenemos una legislación que busca proteger nuestra biodiversidad. Entonces, preparar una ley que nos permita modificar o aplicar estrategias de modificación biotecnológica a cultivos nativos, que es una de las recomendaciones que yo les hago, tomaría un poco más de tiempo por varias razones. La primera, por la protección que tiene por constitución nuestra biodiversidad y nuestra agricultura local. La segunda es porque no se ha hecho investigación sobre eso, ¿sí? Ahora conocemos muchísimo sobre maíz, sobre trigo, sobre cebada, sobre tomates, sobre melón, sobre pepinillos. Conocemos un montón de eso porque otros países lo hacen. Pero ¿qué conocemos, por ejemplo, sobre el ñame, sobre la oca, sobre la mashua, sobre la choccha, que son parte de nuestros cultivos tradicionales? No conocemos absolutamente nada. Entonces, para eso necesitaremos empezar a investigar primero para luego proponer las estrategias biotecnológicas. Y eso va a tomar más tiempo, pero se puede sentar un precedente. Se puede elaborar una ley y se puede empezar a elaborar el reglamento para que en una transitoria, por ejemplo, se pueda incluir la permisibilidad de la investigación, obviamente pasando por todos los comités y filtros que se necesite la investigación para que no atente contra la biodiversidad y sobre todo contra nuestro recurso genético, que es lo más importante, y de ahí pues lo que pueda venir después. Eso. Un comentario solamente que hicieron sobre tu respuesta anterior. Concuerdo mucho que la comunicación es clave, pero realmente existen profesionales a nivel de investigadores que hablan mal de organismos modificados y transgénicos y apoyan mucho prácticas que en muchas ocasiones ya no son sustentables. Solamente como un comentario. Y vamos a terminar con la última pregunta. El costo de la tonelada de maíz en Ecuador es mayor al de otros países, lo que no nos permite ser competitivos en cuanto a la exportación de muchos productos, por ejemplo, cárnicos. Y a su vez, la producción local de maíz no es capaz de satisfacer la demanda de la industria de alimentos en el Ecuador. ¿Cómo desde la biotecnología agrícola podemos mejorar el rendimiento de los agricultores ecuatorianos, además de un mejoramiento genético, ya sea de manera clásica o con ingeniería genética? Con esta pregunta cerramos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es sumamente técnica e importante también la respuesta. Por ejemplo, nuestro país es muy poco productor, porque nosotros nos quedamos retrasados en los años 40 en la producción de los alimentos. ¿Sí? La tecnología que está involucrada en la producción de los alimentos en nuestro país es muy retrasada con respecto a otras tecnologías, ¿sí? De otros países. Se ha priorizado muchísimo, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en cultivos que no son alimenticios en nuestro país. Por ejemplo, la palma aceitera, aunque también está un poco retrasada, y sobre todo las flores. Las flores es uno de nuestros rubros más importantes de exportación.
Por lo tanto, allí sí hay muchísimo dinero involucrado, tanto en programas de mejora como en estrategias de mejora de cultivos, de las técnicas de cultivo como tal. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro maíz? Es poco productor, las estrategias de cultivo, las técnicas de cultivo no son las apropiadas y sobre todo el clima tampoco nos da para ello. Entonces, ponernos a implementar programas, sí, que sí los hay. El INEAC tiene varios programas de mejoramiento genético de maíz, pero que obviamente no nos dan los rendimientos que necesitamos para poder, primero, sostener nuestra propia alimentación y segundo, exportar, que eso al inicio fue el objetivo primordial de la Revolución Verde. Primero, autoabastecer y luego lo que sobra, exportar. Entonces, ahí yo recomendaría una de las recomendaciones que yo di, que es justamente la implementación de programas biotecnológicos que han sido exitosos en otros países. Por ejemplo, el maíz BT, ¿sí? El maíz BT, cuando recién salió, era una patente de Monsanto. Pero como ya pasaron 20 años de esa liberación, ahora el maíz BT es un maíz de dominio público. Cualquier instituto público de investigación lo puede desarrollar y cualquier agricultor lo puede sembrar, puede recibir una distribución. Entonces, lo primero que yo haría sería, ¿por qué no adoptar una política para sembrar maíz BT en el campo ecuatoriano y asegurar justamente una buena producción, una buena eficiencia en la producción de maíz, antes de desarrollar nuestros propios programas, como lo han hecho los otros países? Nosotros estamos muy retrasados, pero yo pienso que el primer paso es replicar lo que otros países han hecho de forma exitosa antes de empezar a desarrollar nuestra propia tecnología. Fernando, muchísimas gracias por tus respuestas. Tenemos muchas más preguntas, sin embargo, lo que no nos queda es tiempo. Entonces, gracias por tu participación, gracias a todos los asistentes. Esperamos que se sigan uniendo a los webinars que estamos realizando en la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Justamente persiguen eso, difundir información científica que esté al alcance de todos de una manera clara y entendible. Ya saben que pueden comunicarse con los canales de la carrera. Estamos en Facebook. Si quisieran comunicarse con el expositor a través del Facebook, lo podemos hacer. Podemos hacerles llegar sus preguntas. Muchísimas gracias. Será hasta una nueva ocasión el día lunes 25, el lunes de junio. Les recordamos que tenemos nuestro webinar de coronavirus en aguas residuales, implicaciones y aplicaciones. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.